Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar aquí con nosotros un día más. Es viernes 13, señoras y señores. Espero que tengan un excelente día. Ya estamos a nada de las celebraciones de este mes patrio, ¿verdad? Por ahí el presidente de México ya se está preparando para este mes patrio. Por cierto, pues dio la noticia de que el próximo 16 de septiembre no habrá conferencia mañanera. Muchos están en las redes sociales, sobre todo a través de Twitter, donde estamos más activos, que te dejaré mi Twitter en la caja de los comentarios. Pues muchos están celebrando que no va a haber mañanera ese día, ¿verdad? Bueno, vamos a ver después de las celebraciones cuánto se gasta. Queremos hacer una comparación de este gobierno con los gobiernos anteriores en cuestión de gastos. Se ve, pinta, parece, entre comillas, que este año va a haber una reducción en el gasto. Según, ¿verdad? En comparación a otros años. Pero bueno, vamos a hablar, señoras y señores, porque recuerden que estamos aquí para informar y también para platicar. Esto, además de ser algo de noticias, un canal de noticias, es para platicar y intercambiar opiniones. Andrés Manuel López Obrador celebró el día de hoy en su conferencia mañanera la aprobación de leyes secundarias de la reforma educativa. Pero, señoras y señores, una reportera lo corrige y dice que todavía no se avala. Primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por aprobación de las leyes secundarias se terminó el ciclo de la mal llamada reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto. Algo que ya platicamos el día de ayer, o no abundamos en el tema, pero sí platicamos un poquito de ello, de lo que estaba pasando en el Congreso en San Lázaro. Ya vieron el día de ayer que yo les mostré unos videitos en donde están bloqueando la entrada, ¿verdad? Ya se resolvió eso, sí, ayer hubo protestas, pero en comparación con lo que hubo ya no es tan significativo, porque hubo hasta muertos, reprensión. Entonces ya esto termina. No obstante, minutos después, una reportera que cubre la mañanera hizo saber que las leyes secundarias no habían sido aprobadas debido a que la Cámara de Diputados no ha podido sancionar, ¿no? Por las manifestaciones de la coordinación o de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Y quién tiene la razón? ¿Andrés Manuel López Obrador o esta reportera? Y es que el presidente, ante esta reprensión, ante esta cosa, ¿verdad?, que le dijeron que la reportera lo estaba corrigiendo, pues contestó que a él le habían informado esta mañana mismo que ya estaban aprobadas. Aunque de no ser así, yo creo que no habría ningún problema para que se aprobara o para que la aprobaran, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La reportera o el presidente? Pues obviamente nosotros el día de ayer les hablamos de eso, de que se había suspendido, ¿verdad?, la sesión del día de ayer, por lo cual pues no pudieron abrir la sesión. ¿Y qué es lo que pasó? Pues qué bueno que no se ha aprobado estas leyes. ¿Por qué? Porque los maestros, porque los miembros de la CENTE estuvieron protestando y no dejaron que entraran todos los diputados o que hicieran esta asamblea, ¿no? Se suspendió. El caso es que el presidente dijo, bueno, entonces yo no creo que no haya ningún problema. ¿Qué es el problema aquí? Bueno, que el presidente López Obrador a veces, yo no creo, se sacó eso de la manga de que, ay, hoy en la mañana me informaron. Eso se lo sacó de la manga, pues, para contestar y no quedar, ¿verdad?, como un tonto. Pero yo creo que debe de informarse más y sobre todo, no él, o sea, la gente que lo rodea, lo que son parte de su equipo, lo que le informan. Esos son las personas que deben de estar al tiro. ¿Por qué? Para que el presidente no haga este tipo de osos. En otras noticias, señoras y señores, PRI y PAN apoyan al huachicol en facturas. Son cómplices de la corrupción. Fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta palabra corrupción se va pues realmente a acabar, a desgastar de tanto que la nombra el presidente. Pues señaló que los senadores del PRI y del PAN de estar apoyando al huachicol, al robo, ya lo saben, de facturas y ser cómplices de corrupción por ir en contra de la fiscalización de facturas que convierte en delito grave pues esto, ¿no? A ver, yo el día de ayer les daba mi opinión, decía,
Obviamente, la falsificación de facturas es un delito. Sí, es un delito. Un delito que se convierte a nivel nacional. O sea, aquí en mi ciudad también hay este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué razón el PRI y el PAN no están apoyando esta iniciativa? ¿Por qué razón no la quieren convertir en delito grave? Nos pone a pensar muchas cosas. O sea, ¿por qué razón no quieres que se lleve a cabo algo que, a mi parecer, en mi opinión muy personal, puedo ser un ser humano, puedo equivocarme, está bien? O sea, que se convierta en un delito grave el hecho de presentar o expedir facturas falsas, ¿sí? Y además de evadir la responsabilidad fiscal. Debe de ser un delito grave, debe de ser un delito que pues sea más, señoras y señores, representativo, ¿verdad? Y que las personas que hacen esto pues dejen de hacerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues la evasión fiscal y las facturas falsas son un delito. No es algo que se debe de hacer. Pero bueno, el caso es que el presidente está señalando a los senadores del PAN y del PRI, que cabe destacar, yo el día de ayer les dije, están en contra de esto. Cosa que a mí parecer, o sea, oye, ¿por qué si es algo bueno para el país que ya no estén haciendo este tipo de delitos, por qué no quieres aprobarlo? ¿Por qué estás en contra de ello? Pero bueno, hay que ver también qué es lo que dicen los senadores del PRI y del PAN. Bueno, señoras y señores, en otras noticias, Andrés Manuel López Obrador responde a calificadoras y dice que tiene otros datos sobre Pemex. Como siempre, señoras y señores, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar el yo tengo otros datos. El presidente de México respondió este día viernes a las críticas de la calificadora Field sobre la reciente capitalización de Petróleos Mexicanos. Aseguró que él tiene otros datos en una respuesta ya habitual del mandatario. Ya, señoras y señores, que esta calificadora pues lanzó muchas críticas en contra de la capitalización de Pemex. Entonces el presidente dijo, no es cierto, lo que ustedes están diciendo no es cierto. Dicen mis adversarios que cada vez que no estoy de acuerdo en algo, digo que tengo otros datos. Sí, tengo otros datos, aseveró entre risas al ser cuestionado sobre la capitalización de 5 mil millones de dólares del gobierno para Pemex, una cifra insuficiente para la calificadora. Y bueno, aseguró además que muy contrario a los pronósticos, Pemex colocó este día jueves, el día de ayer, 7.500 millones de dólares en el mercado internacional en bonos. Bueno, esto para la refinanciación de su deuda, que supera los 100.000 millones de dólares. Bueno, señoras y señores, ahí está, el presidente dice que tiene otros datos. Vamos a terminar, señoras y señores, y vamos a terminar hablando de Laura Zapata, que una vez más dio pues unas declaraciones controversiales a través de su cuenta de Twitter. ¿Por qué? Porque esta señora pues publicó lo siguiente. Ahorita lo vamos a ver. La actriz Laura Zapata pidió al presidente de México que se dedique mejor a escribir en lugar de dirigir al país. Prometió que si eso sucede, leerá cada uno de sus libros como penitencia. Para la actriz mexicana, el que AMLO se dedique su tiempo de lleno a la escritura de sus libros y no a la presidencia sería un milagro, lo cual dijo a través de su cuenta de Twitter. Y aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque compartió o retuiteó esto que publicó Político México, ¿verdad? No se descuida su faceta de escritor. El presidente informó que lanzará otro libro sobre el supuesto fraude del 88. Esto fue lo que publicó Político México. Entonces, Laura Zapata retuiteó esto y dijo que se dedica a escribir y que deje la presidencia. Le juramos que todos los mexicanos compraremos sus libros y leeremos como penitencia a cambio del milagro. Fue lo que puso ella. Ahí lo están viendo. ¿Qué opinan ustedes, señoras y señores? Aquí, miren, gente le está comentando, vieja pendeja, le puse, no me gusta decir groserías, pero bueno, estoy leyendo. No pienses por mí.
Bueno, muchas groserías es lo que veo, oigan. Muchas groserías, miren, este comentario tiene grosería, asquerosamente panista, retrógrada, le dice más respeto y una grosería. Bueno, todo el mundo habla con groserías, ¿eh? A mí casi no me gusta decir groserías y menos decírsela aquí en los videos, pero a veces se me pasa y luego los comentarios que dejan pues son un poco groseros. Bueno, eso es lo que está opinando la gente aquí en el tema, ¿verdad? Lo que opinan del tema. Déjame saber en la caja de los comentarios. ¿Tú opinas igual que Laura Zapata, que Andrés Manuel López Obrador debería de mejor ser escritor y dejar la presidencia de México y de causarse ese milagro? Según Laura Zapata, ¿tú comprarías los libros de Andrés Manuel López Obrador y los leerías como penitencia? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, pues una vez más Laura Zapata se lanza en contra de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, no es la primera vez que haya tuiteado este tipo de cosas. Ya van varias veces que Laura Zapata lo dice. Así que, bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Déjame saber todo lo que piensas de los temas que hemos visto, ¿verdad? Acerca de Andrés Manuel López Obrador y que lo corrigieron, de que él tiene otros datos de Pemex. ¿Y qué opinas del PRI y del PAN? Si estarán pues coludidos o estarán en actos de corrupción para no querer aprobar como delito grave el fraude y pues esta falsificación de facturas. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.